a 3.700 pies de altura. En el momento en que el avión caía y el sistema de piloto automático fallaba, la azafata española Valeria Ríos se dirigió hacia la cabina. Ignoró las súplicas de sus compañeros. Tomó el timón. Bajo su liderazgo podrían salvarse 284 vidas. La historia de hoy es sobre Valeria Ríos. Antes de ver, por favor suscríbete y dale me gusta. Esta es nuestra mayor producción. En el otoño de 2011, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba tan ocupado como siempre. En la puerta del vuelo 505 de Iberia con destino a Buenos Aires, Argentina, los pasajeros comenzaban a hacer fila lentamente. Era la temporada de vacaciones, por lo que el lugar estaba lleno de viajeros de larga distancia, así como de extranjeros que viajaban a América del Sur por negocios. Con su uniforme azul marino, limpio e impecable, Valeria Ríos estaba sentada con sus colegas en la sala de reuniones informativas. Valeria, de 31 años, estaba en su tercer año en Iberia. Medía aproximadamente 165 centímetros, ni alta ni baja. Pero su postura recta y su forma de estar reflejaban una disciplina y compostura que sólo poseen aquellos con un pasado en el ámbito militar. Los ojos de Valeria eran profundos y tranquilos, pero siempre brillaban con un enfoque claro y agudo. El clima de hoy es bueno y el tiempo de vuelo estimado es de 11 horas y 40 minutos, dijo Jimena, la sobrecargo, mientras daba el informe. No se esperan muchas turbulencias. Será un vuelo cómodo. Valeria asintió en silencio, confirmando el horario de vuelo. Registró cuidadosamente la información desde las condiciones meteorológicas y la ruta prevista hasta la composición de los pasajeros. Organizar toda la información en su mente era su costumbre. Carolina, su compañera española sentada a su lado, miró de reojo a Valeria y susurró a otra colega: «Es la única tan estresada. Esta chica es muy aburrida. Quiere ser perfecta en todo momento. Nos presiona». Valeria estaba acostumbrada a ese tipo de miradas. Cuando recién llegó a la compañía, intentó socializar con sus compañeros, pero ahora no les prestaba atención. Valeria tenía un objetivo más importante, y todas sus experiencias actuales eran cruciales para ese objetivo. Al recibir a los pasajeros en la sala del aeropuerto, Valeria era impecable. Su sonrisa era natural y hablaba inglés con fluidez. Sin embargo, para sus colegas todavía era considerada una persona exigente y perfeccionista. En las inspecciones de seguridad era más cautelosa que otras azafatas. En el servicio al pasajero seguía el manual estrictamente. «No seas demasiado sensible, Valeria. Los pasajeros podrían estresarse», le dijo Jimena una vez. Pero Valeria simplemente negó con la cabeza. «La seguridad es la primera prioridad. Incluso un pequeño error puede conducir a un gran accidente», dijo Valeria sin dudar en su voz. Sus colegas pensaban que su actitud era inflexible. Especialmente Carolina y algunas azafatas sentían que Valeria les estaba dando una lección, lo que les molestaba. De hecho, Valeria tenía un pasado que nadie conocía. Graduada de la Academia General del Aire, AGA, en San Javier. El sueño de Valeria era convertirse en piloto desde que era niña. Pero en España, en ese momento, el camino para que una mujer se convirtiera en piloto de combate estaba lleno de desafíos. Sin embargo, Valeria no se rindió. Entrenó junto a los cadetes varones de la AGA. Durante su tiempo en la academia, siempre pensó que tenía que esforzarse el doble que los demás para que se reconocieran sus habilidades. Tenía que ser perfecta. Se levantaba a las 5 de la mañana para el entrenamiento físico y estudiaba aerodinámica hasta medianoche. Sin embargo, en su segundo año en la academia ocurrió la tragedia. Su mejor amigo y compañero, Miguel Miki García, murió en un accidente de entrenamiento. Miki fue la única persona que dio fuerza a Valeria. Él le dijo: «Serás una gran piloto.
No hagas caso a los que dicen que no puedes solo porque eres mujer. La muerte de Miki tuvo un gran impacto en Valeria. En la ceremonia de despedida, la madre de Miki tomó la mano de Valeria y le dijo: «Él siempre hablaba de ti. Decía, tienes que ser piloto». Finalmente, Valeria dejó la Haga. Después estudió en Madrid para buscar una nueva vida. Se especializó en administración con el objetivo de ingresar a la gestión de aerolíneas. Sin embargo, incluso mientras trabajaba en una oficina, el sueño de volar permaneció en el corazón de Valeria. Así que en secreto, Valeria se matriculó en la escuela de vuelo nocturno y continuó entrenando. Vivía dos vidas: azafata por la mañana y estudiante de vuelo por la noche. No podía renunciar al sueño de convertirse en una piloto completa y volver a sentarse en la cabina. Cuando se completaron los preparativos del avión para el vuelo y se dirigía a la pista, Valeria miró en dirección a la cabina. Envidió al capitán y al copiloto que estaban allí. Pensó: algún día yo también me sentaré en ese asiento y llevaré a los pasajeros a su destino de manera segura. En el momento en que el avión surcó las nubes, Valeria miró por la ventana y se prometió a sí misma en silencio: hoy haré todo lo posible por los pasajeros y algún día seré una piloto para volar en este cielo. Habían pasado 9 horas desde que el avión despegó sobre el océano Atlántico. El vuelo 505 de Iberia volaba a 3.700 pies. La mayoría de los pasajeros dormían o disfrutaban del entretenimiento a bordo. La cabina estaba en silencio. Si todo iba bien, llegarían a Buenos Aires en 2 horas. Valeria estaba asignada a la clase turista y atendía las necesidades de los pasajeros, desde aquellos que necesitaban medicinas hasta los que pedían mantas y los padres que solicitaban ayuda para calmar a un niño que lloraba. Ella manejaba las diversas situaciones con calma. El servicio de Valeria siempre fue preciso y atento. Los pasajeros agradecían su atención, pero sus colegas seguían pensando que era exigente. ¿Realmente Valeria necesita estar tan preocupada por cada pasajero?, susurró Carolina a otra azafata. Pero Valeria no les prestó atención. Ella creía que la profesión de azafata no era solo servicio, sino un papel vital para garantizar la seguridad de los pasajeros. Creía aún más que toda esta experiencia la ayudaría en el futuro cuando se convirtiera en piloto. De repente, el avión comenzó a temblar violentamente. Al principio, todos pensaron que era una simple turbulencia, pero lo que siguió fue una sacudida violenta que nunca antes habían experimentado. Junto con un fuerte ruido, todo el cuerpo del avión tembló intensamente y las cosas comenzaron a caer de los compartimentos superiores. Valeria se abrochó inmediatamente el cinturón de seguridad y escaneó el entorno. Las otras azafatas estaban confundidas y se miraban entre sí, pero solo Valeria mantuvo la calma. Su entrenamiento de manejo de crisis, que había aprendido en la Haga, estaba arraigado en ella. «Pasajeros, por favor, siéntense y abróchense los cinturones de seguridad», anunció Valeria con voz firme. Sin embargo, esto era solo el comienzo. Una voz del copiloto se escuchó en la cabina. «Emergencia. El capitán se ha desplomado de repente. Problema grave en el sistema del avión. Todo el personal de cabina, prepárense para los procedimientos de emergencia». En ese momento, el corazón de Valeria latió más rápido. La caída del capitán significaba que el copiloto tenía que manejar el gran avión solo. Lo peor era que había un problema con el sistema del avión. De repente, el avión comenzó a caer rápidamente de 3.700 pies. Cayó a 3.000 pies y luego a 2.500 pies. La altitud continuó disminuyendo. La presión de la cabina bajó y las máscaras de oxígeno comenzaron a caer del techo. Los gritos de los pasajeros llenaron toda la cabina. «Dios mío, vamos a morir», gritó un pasajero. «Mamá, tengo miedo». El llanto de los niños. La cabina se desorganizó inmediatamente. Los pasajeros entraron en pánico y algunos incluso se desmayaron. Muchos pasajeros no se ponían correctamente sus máscaras de oxígeno. Valeria actuó de inmediato.
Mientras las otras azafatas aún estaban confundidas, solo Valeria ayudó sistemáticamente a los pasajeros. Por favor, mantengan la calma. Pónganse la máscara de oxígeno en la nariz y la boca. Pónganse la suya primero antes de ayudar al de al lado. La voz de Valeria no tenía rastro de miedo. Sin embargo, la situación siguió empeorando. El avión continuó cayendo y la sacudida del cuerpo se hizo más fuerte. Valeria sintió que esto no era solo una simple falla mecánica, sino un problema mucho más grave. Jimena regresó después de comunicarse con la cabina e informó la situación a las otras azafatas. El capitán perdió el conocimiento. Hay un problema con el sistema hidráulico. El copiloto dice que le resulta difícil manejarlo solo. En el momento en que escuchó esto, los recuerdos de su tiempo en La Haga pasaron por la mente de Valeria. Recordó el entrenamiento que recibió en el simulador para situaciones similares y los recuerdos de superar pruebas junto a Miki. Valeria respiró hondo. Sabía que había algo que podía hacer en esta situación, pero eso requería una gran decisión. Tenía que revelar su identidad a sus colegas e ir a la cabina, incluso si violaba la regulación. Valeria se acercó a Jimena. «Creo que puedo ayudar en la cabina». «¿Qué, Valeria? ¿Qué estás diciendo?» «La regulación prohíbe que una azafata entre en la cabina», dijo Jimena sorprendida. «Pero esto es una emergencia. El copiloto tiene dificultades para lidiar con esta situación solo». La voz de Valeria estaba llena de confianza. Las otras azafatas también se reunieron. Carolina, con una expresión de burla, dijo: «Te has vuelto loca, Valeria. Eres una azafata, no eres piloto». Pero Valeria no dudó. Sintió que toda su preparación hasta ahora era para este momento. El sueño al que una vez renunció después de la muerte de Miki y todo el entrenamiento que recibió en la escuela de vuelo nocturno, estaba segura de que todo era para este momento. Valeria respiró hondo y miró a sus colegas. Sabía que su vida podría cambiar en este momento, pero en este instante 284 vidas eran más importantes que su miedo personal. «Me gradué de la Academia General del Aire de España». La voz de Valeria era clara pero muy firme. «Recibí entrenamiento de vuelo y todavía estoy estudiando para volar». De repente, la cabina se quedó en silencio. Las colegas miraron a Valeria con asombro. La mujer española que siempre consideraron exigente y difícil de llevar era alguien con entrenamiento de piloto. Esta impactante verdad las dejó sin palabras. Carolina fue la primera en hablar. «Incluso si eso es cierto, sigues siendo una azafata ahora. No puedes violar la regulación». «Sí, Valeria. Si algo sucede, todos seremos responsables», dijo otra azafata con vacilación. Pero Valeria no se inmutó. En cambio, se calmó aún más. Sabía que en esta situación una reacción emocional no sería convincente. Valeria comenzó a analizar la situación actual basándose en su experiencia y conocimiento. El avión sigue cayendo. Si es un problema del sistema hidráulico, será muy difícil controlar las superficies de control. El copiloto tendrá dificultades para lidiar con esta situación solo. Recibí entrenamiento para estas situaciones de emergencia en el Ejército del Aire y sigo estudiando el vuelo de aviones comerciales. Mi conocimiento está actualizado. La explicación de Valeria fue lógica y concreta. Jimena palideció. Como sobrecargo tenía que tomar una decisión, pero esta situación no estaba en el manual. En ese momento hubo otra llamada desde la cabina. La situación empeora. El sistema de piloto automático ha fallado por completo. Se requiere control manual. Necesito ayuda. La voz del copiloto Ricardo estaba llena de desesperación. Valeria no perdió esta oportunidad. Ya no había tiempo para convencer a Jimena. «No tenemos otra opción ahora. Por favor, confía en mí». Los ojos de Valeria brillaban con sinceridad y confianza. En ese momento, el avión volvió a temblar intensamente. Los gritos de los pasajeros se hicieron más fuertes. El llanto de los niños llenó la cabina. Ya no había tiempo para dudar. «Está bien, Valeria. Ve», Jimena también tomó una decisión.
Pero ten cuidado, yo asumiré la responsabilidad de todo. Valeria asintió y caminó hacia la cabina. Mientras caminaba por el pasillo, Valeria sintió emociones encontradas. Cuando dejó la Haga, pensó que nunca más se sentaría en una cabina. No pensó que volvería a participar en un vuelo de esta manera. Después de llamar y entrar en la cabina, Valeria vio un gran desorden. El capitán estaba inconsciente en su asiento y el copiloto Ricardo estaba empapado en sudor, agarrando firmemente el timón. Las innumerables luces de advertencia en el tablero parpadeaban en rojo. Soy Valeria Ríos, azafata. Tengo experiencia en vuelo. Estoy aquí para ayudar. Valeria se presentó con calma. Ricardo miró a Valeria con una expresión de desesperación. Gracias, pero la situación es muy grave. Casi no hay presión hidráulica. Las superficies de control apenas funcionan. Valeria examinó inmediatamente el tablero. La presión del sistema hidráulico había caído a un nivel peligroso y el empuje del motor tampoco era estable. Pero Valeria no entró en pánico. Gracias a la Haga, recibió entrenamiento para lidiar con este tipo de situaciones. Ricardo, confía en mí. Hay una manera de superar esta situación. La voz de Valeria estaba llena de confianza. Primero, necesitamos activar el sistema hidráulico de respaldo y cambiar al control manual. Valeria recordó el conocimiento que aprendió en el Ejército del Aire y comenzó a explicarle al copiloto Ricardo. Aunque los aviones comerciales y los aviones militares eran diferentes, los principios básicos eran los mismos. Además, la educación que recibió Valeria en la escuela de vuelo nocturno era sobre este tipo de avión comercial. Lo más importante ahora es estabilizar la altitud y encontrar el aeropuerto más cercano. Creo que tenemos que girar hacia la costa canaria, hacia el aeropuerto de Gando en Gran Canaria, dijo Valeria mientras confirmaba el sistema de navegación. Ricardo se sorprendió por el conocimiento profesional de Valeria. ¿De verdad eres piloto? Me entrené en la Academia General del Aire y sigo estudiando, respondió Valeria. Ahora eso no importa. Las vidas de los pasajeros dependen de ello. En ese momento, Valeria sintió que escuchaba la voz de Mickey en su mente. Serás una gran piloto. Si Mickey estuviera vivo, ¿qué diría en esta situación? Seguro que le daría fuerza a Valeria. Valeria se reafirmó y comenzó el procedimiento de emergencia con el copiloto. El verdadero desafío apenas comenzaba. El ambiente en la cabina era muy tenso. Valeria se sentó junto al copiloto Ricardo y examinó cuidadosamente el tablero. Las innumerables luces de advertencia parpadeaban en rojo, pero la expresión de Valeria era tranquila. Sintió que todo el entrenamiento que recibió en la Haga y el conocimiento que acumuló en la escuela de vuelo nocturno durante varios años eran para este momento. Ricardo, primero confirma la lista de verificación de emergencia, dijo Valeria con calma. Debe haber un manual sobre la falla dual del sistema hidráulico. Ricardo se sorprendió por la instrucción profesional de Valeria y suspiró aliviado. En esta situación donde no podía lidiar solo, tener a una persona confiable a su lado era un gran consuelo. Pero él también dudó. ¿De verdad tienes experiencia lidiando con esta situación?, preguntó Ricardo con cautela. Valeria cerró los ojos por un momento. Los recuerdos de su tiempo en la Haga aparecieron claramente en su mente. El entrenamiento de emergencia que recibió en el simulador en su segundo año y las discusiones que tuvo con Mickey sobre varios escenarios de emergencia, especialmente la forma de lidiar con la falla del sistema hidráulico, la había practicado repetidamente. Lo he experimentado muchas veces en el simulador, respondió Valeria, y también he experimentado una situación similar. De hecho, una de las razones por las que Valeria dejó la Haga estaba relacionada con ese peligroso entrenamiento. El accidente de Mickey también ocurrió en medio de una compleja falla mecánica. Valeria se centró en la situación actual. Nuestra posición actual es sobre el Atlántico. El aeropuerto más cercano con capacidad de emergencia es la base aérea de Gando
en Gran Canaria, España. Tiene una pista larga y es adecuada para un aterrizaje de emergencia. Tenemos que volar hacia esa dirección primero, dijo Valeria mientras revisaba el sistema de navegación. Bajo la instrucción de Valeria, Ricardo comenzó a girar cuidadosamente hacia las Islas Canarias. Pero debido al problema del sistema hidráulico, la respuesta de las superficies de control fue muy lenta. El giro que era fácil de hacer en tiempo normal ahora requería mucha fuerza. No pensé que sería tan difícil, dijo Ricardo empapado en sudor. Yo te ayudaré. Valeria puso su mano en el timón. En ese momento, la sensación olvidada hace mucho tiempo despertó. La reacción del avión llegando a través del timón, la información en el tablero y la sensación de volar en el cielo. El corazón de Valeria comenzó a latir. Juntos maniobraron el timón y el avión comenzó a girar lentamente. Sin embargo, la altitud seguía cayendo. 22.000 pies, 20.000 pies. Continuaba bajando. «¿Pero cuánto combustible queda?», preguntó Valeria. «Apenas lo suficiente para 1 hora y media». La voz de Ricardo tenía desesperación, pero a esta velocidad de descenso Valeria comenzó a calcular rápidamente. Tenía que considerar la velocidad de descenso actual, el combustible restante y la distancia al destino. El conocimiento de aerodinámica que aprendió en La Haga fue útil en este momento. «Todavía hay esperanza», dijo Valeria mientras controlaba el empuje del motor. «Podemos ajustar el empuje del motor para reducir la velocidad de descenso y el combustible también es suficiente para un aterrizaje de emergencia». En ese momento, la voz de Jimena llegó por el intercomunicador. «Cabina, los pasajeros están muy ansiosos. Por favor, infórmenos sobre la situación actual». Valeria miró a Ricardo. Estaba preocupado por cómo explicar a los pasajeros. Si decía algo demasiado serio, podría causar un pánico aún mayor. Si decía algo demasiado ligero, es posible que no se dieran cuenta del peligro. Yo hablaré. Valeria tomó el micrófono. «Pasajeros, debido a un problema mecánico, nuestra velocidad de descenso es más rápida de lo esperado, pero la cabina está controlando la situación y haciendo todo lo posible para un aterrizaje seguro. Por favor, permanezcan sentados, abróchense los cinturones de seguridad y sigan las instrucciones de las azafatas». La voz firme de Valeria dio un cierto nivel de calma a los pasajeros, pero Valeria sabía mejor que nadie la gravedad de la situación. Esto era solo el comienzo. El verdadero desafío difícil ocurriría en el aterrizaje. Valeria recordó a Miki. Si Miki estuviera vivo, ¿qué diría? Probablemente le daría fuerza. «Puedes hacerlo, Valeria, no te rindas». Valeria se reafirmó y comenzó a prepararse para el siguiente paso. Con el control conjunto de Valeria y Ricardo, el avión se calmó lentamente, pero esto era solo el comienzo de la verdadera crisis. Valeria volvió a examinar cuidadosamente el tablero, prediciendo los problemas que vendrían. «Ricardo, ¿cuál es el estado del tren de aterrizaje?», preguntó Valeria. Ricardo revisó el indicador relacionado y palideció. «El tren de aterrizaje izquierdo parece tener un problema. Es posible que no baje completamente debido a la falta de presión hidráulica». Al escuchar esto, el corazón de Valeria se hundió. La falla del sistema hidráulico ya era peligrosa. Pero si el tren de aterrizaje también tenía un problema, el aterrizaje sería extremadamente difícil. Pero Valeria no perdió la esperanza. Lo más importante que aprendió en La Haga fue el espíritu de no rendirse. Parece que tenemos que prepararnos para un aterrizaje de emergencia con el tren recogido, dijo Valeria con calma. Ricardo se sorprendió por la compostura de Valeria. Bajo esta situación extrema, Valeria, que no dudaba, le mostró verdadero profesionalismo. Valeria recordó su tiempo en La Haga en su tercer año, donde experimentó una situación similar en el simulador. Recordó lo que su instructor dijo en ese momento. «Lo más importante para un piloto no es la técnica,
sino la mentalidad. La voluntad de no rendirse creará un milagro. Esas palabras parecían más vívidas ahora. ¿Qué tan lejos está la base de Gando?, preguntó Valeria mirando la navegación. Unos 30 minutos más, dijo Ricardo, pero Valeria no lo dejó terminar de hablar. Necesitamos ajustar el empuje del motor para reducir la velocidad de descenso y debemos calcular el consumo de combustible para encontrar el mejor ángulo de aterrizaje. La voz de Valeria estaba llena de confianza. En ese momento, el rostro de Miki apareció en la mente de Valeria. Miki siempre fue la persona que no perdía la esperanza, incluso en medio de las dificultades. Valeria, nuestro trabajo no es solo pilotar el avión, aseguramos la vida de las personas. Las palabras que dijo Miki resonaron en su corazón. Valeria intentó contactar a la torre de control de Gando por radio. Torre de Gando, aquí vuelo 505 de Iberia. Solicitamos un aterrizaje de emergencia debido a una emergencia. Mayday. Iberia 505, aquí Torre de Gando. Informé la situación. Se escuchó la voz del controlador. Capitán inconsciente. Falla hidráulica multisistema. Problema con el tren de aterrizaje. Solicitamos asistencia para el aterrizaje. Valeria informó brevemente la situación. La torre activó inmediatamente el procedimiento de emergencia. La pista fue despejada y los camiones de bomberos y las ambulancias se prepararon. Pero Valeria sabía que había un problema mayor. En el estado actual era imposible seguir el proceso de aterrizaje normal. Ricardo, yo intentaré aterrizar, dijo Valeria con cautela. Ricardo se sorprendió. ¿Pero no tienes una licencia oficial para este tipo de avión? Eso no importa ahora, dijo Valeria firmemente. Me he entrenado para lidiar con estas situaciones. Sobre todo, la vida de todos los pasajeros depende de ello. Su voz tenía determinación. Esto no era solo confianza, sino la fe en la habilidad que había acumulado constantemente durante varios años. La educación que recibió en la escuela de vuelo nocturno, el incontable entrenamiento en el simulador y, lo más importante, la capacidad de manejo de crisis que aprendió en La Haga. Todo era para este momento. Ricardo dudó por un momento, pero al ver la mirada de confianza de Valeria, asintió. Está bien, confío en ti. Valeria tomó el timón por completo. En ese momento, la sensación olvidada hace mucho tiempo se extendió por todo su cuerpo. La sensación de ser una con el avión, la sensación de volar libremente en el cielo. Este era el momento que Valeria había extrañado desesperadamente, pero este no era el momento de cumplir su sueño. Este era el momento de superar la crisis. Valeria reprimió todas las emociones y se centró solo en el aterrizaje seguro. No olvidó que 284 vidas estaban en sus manos. Torre, vamos a comenzar la aproximación. La voz de Valeria era firme y sin temblor. La verdadera prueba estaba por comenzar. En el momento en que Valeria controló completamente el timón, algo despertó en lo profundo de su corazón. Esto no era solo un desafío técnico, sino el momento en que todas las pruebas, fracasos y el sueño al que una vez renunció, las innumerables dudas que recibió por ser mujer y por su origen, se unieron y se convirtieron en la fuerza que la fortaleció. A medida que se acercaban al espacio aéreo de Gran Canaria, la situación se volvió más desesperada. El combustible había bajado a un nivel peligroso y también comenzó a soplar viento cruzado. La torre continuó enviando información meteorológica. Iberia 505, la dirección del viento en la pista es viento cruzado, velocidad 15 m por segundo. Tenga cuidado con las ráfagas. Valeria respiró hondo. Bajo estas condiciones, ya era difícil aterrizar incluso si el tren de aterrizaje era normal, especialmente ahora que el tren de aterrizaje izquierdo no funcionaba correctamente. Pero, curiosamente, el corazón de Valeria estaba tranquilo. Era como si todo hubiera sido preparado para este momento. Estaba llena de ese tipo de certeza. Ricardo, sigue mis instrucciones.
La voz de Valeria estaba llena de liderazgo. Primero, confirma la lista de verificación de aterrizaje. Prepárate para el procedimiento de aterrizaje de emergencia. Ricardo siguió las instrucciones de Valeria, manipulando varios interruptores y controles. Su confianza en el profesionalismo y la compostura de Valeria crecía aún más. De hecho, esta también era la primera vez que Ricardo experimentaba una situación tan extrema, pero junto a Valeria sintió una paz inexplicable. Debido al problema del tren de aterrizaje, el aterrizaje normal es imposible, explicó Valeria. Solo tenemos que aterrizar usando el tren de aterrizaje principal derecho y el tren de morro. Cuando la velocidad baje, la punta del ala izquierda golpeará la pista. La clave es minimizar el impacto de ese momento. Este peligroso método de aterrizaje fue experimentado por Valeria en el simulador de La Haga. Los recuerdos de ese entonces aparecieron vívidamente. El instructor enfatizó la sincronización precisa y la maniobra delicada. Si fallaba un poco, el avión podría volcar. Era una situación extremadamente delicada. En la cabina, Jimena estaba instruyendo a los pasajeros para que adoptaran la posición de seguridad. Pasajeros, por favor, agáchense, sujeten la parte posterior de sus cabezas con ambas manos, prepárense para el impacto. La ansiedad de los pasajeros estaba en su punto máximo, pero la voz firme de Valeria en el altavoz les dio un cierto nivel de paz. La pista apareció frente a ella. Valeria ajustó el ángulo de aproximación, bajando lentamente la velocidad, pero debido al problema hidráulico, la reacción de las superficies de control era lenta, lo que requería una fuerza y un enfoque mayores de lo normal. El sudor goteaba de la frente de Valeria, pero sus manos no temblaban. Altitud, 1000 pies. La velocidad está dentro del rango normal, leyó Ricardo el indicador. Bien, ahora comencemos la aproximación final, dijo Valeria. En ese momento, Valeria sintió la voz de Miki en su mente. Valeria, sé que puedes hacerlo, no te rindas. Esa voz le dio a Valeria el último coraje. Cuando solo quedaban 200 m hasta el punto de toque de la pista, una fuerte ráfaga golpeó de repente. El avión tembló intensamente. «¡Ráfaga!», gritó Ricardo nervioso. Pero Valeria no entró en pánico. En La Haga, una de las cosas que aprendió fue la respuesta inmediata a los cambios repentinos. Valeria controló el timón, estabilizando el equilibrio del avión. «Ricardo, aumenta el empuje del motor un poco más», ordenó Valeria. Finalmente llegó el momento en que el tren de aterrizaje derecho tocó la pista. Junto con un fuerte ruido, el avión comenzó a deslizarse por la pista, pero a partir de ahora este era el momento realmente peligroso. A medida que la velocidad bajaba, el ala izquierda se inclinó lentamente. Valeria intentó inclinar el timón hacia la derecha para mantener el equilibrio, pero había un límite físico. Al final, la punta del ala izquierda golpeó inevitablemente la pista. En ese momento, Valeria controló el toque lo más suavemente posible. Junto con un fuerte ruido de arrastre, el ala izquierda se arrastró por la pista. Se levantaron chispas. Los gritos de los pasajeros se escucharon en la cabina, pero Valeria no perdió el enfoque hasta el último momento. Ella maniobró cuidadosamente para evitar la pérdida de equilibrio y el vuelco del avión. Finalmente, en el momento en que el avión se detuvo por completo, el silencio llenó la cabina. Valeria y Ricardo se miraron con una expresión de asombro. Lo lograron. Los 284 pasajeros y la tripulación sobrevivieron. En el momento en que el avión se detuvo por completo, el silencio llenó la cabina. La mano de Valeria todavía estaba colocada en el timón. Su corazón latía fuertemente, pero ese latido ya no era por miedo, sino por un inexplicable sentimiento de logro y la comprensión de que su vida hasta ahora era para este momento. Ricardo fue el primero en romper el silencio. «Valeria, lo hiciste, realmente lo hiciste». Su voz estaba llena de respeto.
Como copiloto experimentado, esta también fue la primera vez que Ricardo experimentó una situación tan extrema. Además, presenciar a una azafata que no era una pilota oficial completar un aterrizaje tan milagroso fue la experiencia más impactante de su vida. Valeria miró lentamente la pista. Los camiones de bomberos y las ambulancias rodearon el avión. Los rescatistas ayudaban a los pasajeros a salir de forma segura. Aunque la punta del ala izquierda estaba dañada, la estructura principal del cuerpo del avión estaba intacta. Lo más importante, no hubo muertos ni heridos. En ese momento, los últimos 10 años pasaron rápidamente por la mente de Valeria. Los desprecios que recibió en La Haga por ser mujer, la intensa desesperación después de la muerte de Mickey, el esfuerzo que hizo para buscar un nuevo sueño y la indiferencia y el prejuicio de sus colegas en la compañía. Ella sintió que todo eso fue un proceso necesario para lograr este momento. Cuando Valeria salió de la cabina y entró en la cabina de pasajeros, todos los pasajeros se centraron en ella. La persona que pensaban que era una azafata común era la heroína que les salvó la vida. Los rostros de los pasajeros estaban llenos de gratitud y respeto. Un hombre se acercó a Valeria y dijo: «Muchísimas gracias. Gracias a usted, todos sobrevivimos». Su voz temblaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Valeria simplemente se inclinó en silencio. «Solo hice lo que tenía que hacer. Es muy bueno que todos hayan llegado a salvo». Sus palabras tenían humildad, pero también había un orgullo silencioso por su logro. La reacción de sus colegas fue más complicada. Especialmente Carolina, que siempre humillaba a Valeria, no podía hablar. La mujer española que consideraban exigente era en realidad una piloto graduada de la Academia General del Aire. Además, esta persona le salvó la vida. Esta verdad le causó una vergüenza extrema. Jimena se acercó y tomó la mano de Valeria. «Valeria, lo siento, realmente no te conocíamos, y muchas gracias». Su voz estaba llena de sincera disculpa y gratitud. Valeria apretó la mano de Jimena. «Está bien, lo importante es que todos estamos a salvo». Pero también había un ligero dolor en el corazón de Valeria. Pensó: ¿por qué tuvo que ser solo en una situación tan extrema para que se reconociera mi habilidad? Afuera del aeropuerto ya estaba lleno de reporteros. La noticia sobre el milagro de la azafata española se difundió rápidamente por todo el mundo, pero para Valeria lo más importante no era la atención de los medios, sino el hecho de que se había demostrado a sí misma que era digna de ser piloto y que finalmente había cumplido su promesa a Mickey. Cuando llegaron los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, CIA-IAC, Valeria tuvo que explicar los acontecimientos en detalle. Uno de los investigadores preguntó: ¿cómo pudo completar con éxito un aterrizaje de emergencia tan complejo sin una licencia de piloto oficial? Valeria pensó por un momento y respondió: tenía un sueño, y debido a que nunca renuncié a ese sueño, continué preparándome, sobre todo porque valoro la vida de cada pasajero. Su respuesta fue simple, pero contenía todo el esfuerzo y la voluntad de los últimos 10 años. Valeria finalmente entendió que todas las pruebas, la discriminación y el fracaso que experimentó hasta ahora eran solo un proceso de preparación para este momento, y ante la verdadera habilidad y coraje, el prejuicio y la discriminación eran inútiles. La historia de Valeria se difundió más rápido de lo esperado por todo el mundo, pero más importante que la atención de los medios, un cambio mayor se estaba produciendo en silencio. La sede de Iberia celebró una reunión de emergencia de la Junta Directiva. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, también comenzó a revisar el potencial del personal de cabina, porque lo que hizo Valeria no era solo una historia de heroísmo. Cuestionó la pregunta fundamental de las costumbres y el sistema de toda la industria de la aviación. Unos días después, Valeria recibió una invitación para una reunión con el CEO de la compañía. El máximo líder la vería personalmente.
Valeria entró en el edificio de la sede con sentimientos encontrados. Durante 3 años, sus colegas y la compañía que no vieron su potencial solo mostraban interés ahora. Esto le causó un poco de amargura. Roberto Guzmán, el CEO, saludó calurente a Valeria. Lo que hiciste no solo defendió la reputación de nuestra compañía, sino que también proporcionó una nueva posibilidad para toda la industria de la aviación. Sus palabras estaban llenas de sinceridad, pero Valeria se mantuvo cautelosa. Valeria, tenemos una oferta especial para ti, continuó Guzmán. La compañía patrocinará por completo tu programa de transición de piloto. Cubriremos todos los gastos y organizaremos a los mejores instructores. En el momento en que escuchó esto, los sentimientos de Valeria se complicaron. Por supuesto, esta era la oportunidad que había soñado. Pero también pensó, ¿por qué no sucedió esto antes? ¿Tenía que convertirme primero en una heroína para ser reconocida? Valeria expresó sus pensamientos con franqueza. Muchas gracias por su oferta, pero tengo una condición. Guzmán mostró asombro. Deseo que en el futuro la compañía establezca un sistema para descubrir y apoyar el potencial de todos los empleados. Independientemente del género o el origen, situaciones como la mía no deberían volver a ocurrir. Guzmán pensó por un momento y asintió. Tienes razón, no vimos tu habilidad correctamente. En el futuro estableceremos un sistema para comprender mejor los antecedentes y la experiencia de cada empleado y colocarlos en el puesto más adecuado. Unos meses después, Valeria ingresó oficialmente al curso de entrenamiento de piloto. Esta vez, la mirada de sus antiguos colegas era diferente. La miraron con respeto y apoyo. Pero para Valeria, lo más importante era el hecho de que finalmente podía caminar por el camino de ser piloto con una preparación completa. Durante el entrenamiento, Valeria compartió su experiencia con otros estudiantes. Fue una gran inspiración para las alumnas. No se rindan. La oportunidad solo les llegará a aquellos que están preparados. Las palabras de Valeria no eran solo un simple consuelo, sino una verdad obtenida de la experiencia real. La historia de Valeria tuvo un efecto positivo no solo en la industria de la aviación, sino también en la sociedad. Muchas aerolíneas comenzaron a reexaminar la experiencia y las calificaciones anteriores de las azafatas y establecieron programas para descubrir talentos ocultos. Descubrieron que el caso de Valeria no era único. De hecho, había mucho potencial enterrado. Después de un año, Valeria finalmente obtuvo su licencia oficial de piloto. El día de su primer vuelo, Valeria estaba sentada en la cabina mirando el tablero. Cuánto tiempo había esperado este momento y cuántas pruebas había enfrentado. Nadie lo sabía mejor que ella. En su primer vuelo, Valeria le dijo a Miki en su corazón: «Miki, finalmente lo logré. Me convertí en una gran piloto, como creíste». En ese momento las lágrimas de alegría fluyeron por los ojos de Valeria. Cuando el avión surcó las nubes, Valeria entendió que el verdadero éxito no era solo el cumplimiento de su sueño, sino la superación del prejuicio y la discriminación en el proceso y el dar esperanza a los demás. Hoy, después de varios años, la historia de Valeria se ha convertido en una leyenda en la industria de la aviación. Pero más importante, la historia todavía da coraje a muchas personas, a todos aquellos que no se rinden ante el género, el origen y el prejuicio, y persiguen valientemente sus sueños. La historia de Valeria sigue siendo un mensaje vivo de esperanza. Valeria todavía está volando en el cielo hoy, asegurando la seguridad de los pasajeros cada vez que se promete a sí misma en su corazón. Volar no es solo volar en el cielo, sino mantenerse firme y proteger a los demás en el momento de la crisis. Si te gustó este video, por favor dinos en la sección de comentarios desde dónde lo viste. También esperamos escuchar la historia de cada espectador. Gracias a todos.